Amigas, amigos, bienvenidos a una emisión más de este canal de YouTube, de este programa de radio también, con el cual nos vamos acercando gracias a un maravilloso amigo, Alan Seed, psicoterapeuta, grafólogo y especialista en una gran cantidad de temas que tienen que ver con la mente, para hablar de cómo puede estar afectando en este tiempo la pandemia nuestra vida. Y también sobre algunos puntos que algunos de ustedes me han preguntado. Le doy la bienvenida a Alan. ¿Cómo estás, Alan? Bien, padre, muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto que estés con nosotros y te quisiera preguntar en primer lugar, ¿qué es la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad y cómo se manifiesta? Claro que sí. En palabras simples, la ansiedad es un mecanismo que tenemos todos los seres humanos que su principal función es salvarnos del peligro. Cuando una persona tiene un accidente de auto, si está muy angustiado, puede reaccionar bien al momento. Cuando hay un terremoto, si la persona se angustia lo suficiente, puede actuar y reaccionar. Hay una angustia que es alerta, la llamaba Freud, angustia alerta, para que uno se cuide. No sé, si uno anda por la noche en una colonia peligrosa, uno tiene que tener angustia para estar más atento, observar alrededor. Estos mecanismos que tenemos primitivos de correr, de escondernos, los proporciona la ansiedad. Esta ansiedad se vuelve conflictiva cuando la estamos, digamos, teniendo y la mente descarga grandes dosis de ansiedad en momentos en los que no hay un peligro real, sino que está pasando algo dentro de la mente que produce esa ansiedad. Ahí es donde se vuelve conflictiva. La ansiedad sería como una señal de alerta que nos manda la mente para decirnos que hay un conflicto de algo. Hay pacientes que pueden estar ansiosos, pero que de fondo hay una depresión, o de fondo hay enojo, o de fondo hay miedo, pero entonces como no pueden entrar en contacto con esas emociones, su mente recurre a la ansiedad como una alerta, como si fuera un auto al que se le prende un foco y entonces la atención no la ponemos en el foco, no agarramos un martillo y rompemos el foco. Quiere decir que algo dentro del auto está mal. Lo mismo hace la ansiedad. Se vuelve un foco de atención que nos dice, alerta, algo está pasando en la mente, atiéndete, y cuando la persona se atiende puede llegar al origen y entender por qué se siente así. Aquí tienes una comparación muy buena. Si yo voy en el automóvil y se prende un foquito, el foquito no es el problema. El foco puede estar diciendo, están malas llantas, está mal la parte eléctrica, está mal esto. Tengo que buscar la causa, porque si no voy a continuar con ansiedad todo el tiempo. ¿Es posible encontrar las causas de la ansiedad? Si la persona se trata y acude a un tratamiento terapéutico serio y profesional, sí, sí, la ansiedad se vuelve un medio por el cual tratamos de indagar de dónde viene. Siempre la detona algo. Hay pacientes que dicen solo es por las mañanas, hay pacientes que dicen es en las noches, otros que piensan son en las tardes, es antes de mi trabajo, después de mi trabajo, los fines de semana, entre semana. Vamos tratando juntos en un trabajo colaborativo, el paciente y el terapeuta, de ir encontrando y vamos detectando particularidades. Solo surge en determinados momentos, solo surge en determinadas situaciones. Preguntarle al paciente cuándo inició también se vuelve un dato muy interesante que nos puede dar pistas. Si desde el momento en el que inició hasta ahora ha ido creciendo, disminuyendo, se ha ido manteniendo. Siempre en psicoterapia el paciente sale sabiendo de dónde viene esa ansiedad, por qué es, y no es que salga aliviado, sale sabiendo ahora en dónde está el foco de atención más importante y al comenzarlo a trabajar, por ende la ansiedad se resuelve, pero porque fuimos al origen y al fondo, no precisamente porque nos centramos en hacerle ejercicios antiansiedad, ejercicios para estar más tranquilo, sino porque lo ayudamos a detectar el fondo de lo que estaba generando ese malestar.
Este punto que tocas es muy bueno porque en una ocasión escuchaba yo que una maestra de yoga decía, con la respiración y con las posiciones, la ansiedad va a desaparecer. Y yo decía, ah, caray, yo creo que ciertamente puede ayudar mucho respirar para tener cierta calma, etcétera, pero si la ansiedad está propiciada por algún problema que desconocemos, la persona podrá estar en la posición más complicada del yoga, pero la ansiedad no va a desaparecer. Siguiente pregunta. Ya nos dijiste que puede provenir de distintas situaciones. ¿Puede provenir, por ejemplo, de estar frente a una persona la ansiedad? Sí, también. Y lo que pensaríamos es que esa persona algo le representa dentro de la mente. Tratar de indagar qué le representa. Lo que más he aprendido en psicoterapia, más que respuestas, son preguntas. Uno aprende a volverse un gran preguntón. ¿Y por qué pasa? ¿Y de dónde viene? ¿Y por qué te ocurrió? Porque es una manera en la que tratamos de llegar a la verdad psíquica del paciente, al origen. Y entonces sí, puede darse por cosas impensables. Por ejemplo, las personas fóbicas. Una persona puede desarrollar una fobia por la cosa más extraña, aparentemente. Llegué a tener un paciente que le daba fobia la salsa, o sea que solamente el hecho de verla le asustaba. Otro que no podía ver que alguien cruzara los dedos, como cuando uno hace chonguitos para que le vaya bien, porque eso le producía una reacción desagradable. Vamos al mismo punto. Algo representaba para esa persona. Por ahí era una señal que hacía mucho su papá, y entonces a ese paciente el papá le trae malos recuerdos porque lo golpeaba. O sea, fíjense cómo siempre vamos tratando de observar que lo que una persona trae, como en las primeras sesiones, que le causa mucho sufrimiento, para nosotros los psicoterapeutas es solamente el síntoma. Es ir al doctor y decirle, tengo temperatura. Y el doctor decir, híjole, la temperatura te puede dar por muchas cosas. Vamos a ver cuál es. Entonces, sí, cuando nos metemos en el tema de la ansiedad, padre, hay de diversas formas, de maneras tan distintas, tan únicas en muchas ocasiones, que se puede presentar, pero que lo interesante es ver qué hay detrás de eso. ¿Hay calmantes para la ansiedad, como por ejemplo el cigarro o el comer? Sí, de hecho, eso es lo que hacemos los seres humanos. Buscamos medios y formas de calmar esa ansiedad, pero no de resolverla. En una parte, porque usted lo mencionó, padre, porque es desconocida. Esto es algo que hay que decir. No es un tema de voluntad. La gente que dice, échale ganas, tú puedes, tú controla tu mente. No, porque la persona entra en contacto con una emoción que no sabe ni de dónde viene, que no sabe ni por qué es, ni sabe por qué se detonó. Entonces, es de origen inconsciente. De ahí nuestro lugar como terapeutas, ¿no? Ayudarle a que uno estudia cómo funciona el inconsciente. Entonces, no es voluntario. Y por otro lado, claro, digamos, hacemos todos los seres humanos. ¿Cómo calmamos esa angustia? Comer, fumar, el juego, una pareja, un trabajo, hacer ejercicio. Por eso en lo que nos tratamos de fijar mucho en el tratamiento es qué motiva a una persona a hacer lo que hace. Yo puedo ver a un deportista haciendo mucho ejercicio y la motivación en el fondo es, yo me siento como un niño chiquito que quiere competir todo el tiempo y le quiere ganar a papá porque papá es más grande y más fuerte. Y uno puede ver aparentemente un comportamiento saludable, sano y que ayuda, pero tiene una motivación conflictiva. Entonces, vamos aprendiendo a que una parte sí tiene que ver con la conducta, pero lo más importante es, ¿y qué motiva a esa persona? Alguien puede ver a una persona leyendo todo el día libros y por ahí es un refugio a la sexualidad, que teme el encuentro sexual con otras personas, que teme armar pareja. Entonces, la conducta en sí misma no siempre nos dice tanto. Vamos a ver qué motivaciones hay detrás. Pero bueno, vamos a verlas después de un breve corte porque el tema está muy interesante. Regresamos enseguida. Amigas, amigos, continuamos con este tema de la ansiedad que es muy interesante, pero quiero comentarles que
hay ocasiones en las que no fácilmente expresamos verbalmente nuestro problema, nuestra inquietud, nuestro miedo, nuestra fobia, y afortunadamente los especialistas como Alan Seed tienen otros mecanismos para conocernos. Alan, además de esta especialidad que tiene, es grafólogo. ¿Qué significa esto? Que a través de la escritura que nosotros vamos haciendo, él puede ir descubriendo algo de nuestros rasgos, de nuestra personalidad, y él podría quizás detectar si hay una ansiedad no normal, vamos a llamar así, porque él nos ha comentado que todos tenemos ansiedad, que la ansiedad es un mecanismo para enfrentar un problema, pero cuando ésta se dispara más allá de lo normal y no hay un problema específico, entonces tendríamos que ver cuál sería la causa. Y creo que sería muy bueno porque si hay personas que están comiendo en exceso por la ansiedad y se ponen a dieta o se hacen un bypass, etcétera, gástrico, pero no eliminan la ansiedad, el problema va a seguir ahí. Alan, platícanos un poco si a través de la grafología también se puede identificar si hay alguna ansiedad en particular. Claro, en grafología nos fijamos mucho en la velocidad con la que una persona escribe. Generalmente las personas ansiosas escriben con mayor velocidad. Vemos escrituras donde omiten el punto de la I o la tilde de la T se ve acelerada, más cargada hacia la zona derecha de la hoja. En algunos casos no cierran las letras O y a veces parecerían una U, las dejan totalmente abiertas, junto con la presión. A medida que una persona escriba más rápido, ocupará menos presión en su escrito. Entonces, velocidades muy rápidas, presiones muy ligeras, nos hablan un poco de cómo está la mente, acelerada, precipitada, ansiosa. Normalmente los escritos se cargan a la derecha, toda la escritura está más depositada a la derecha, márgenes izquierdos muy grandes, y vemos al final de las letras estos degradados de los momentos en los que la persona dejó de apoyar el bolígrafo sobre la hoja y entonces pasó al siguiente texto. Cabe destacar que escrituras rápidas, cuando se le pide a la persona escribir con naturalidad, con tranquilidad, por eso siempre conviene cuando se estudia un texto ser uno el que le pide a la persona el texto y no agarrar el texto que hizo de los apuntes de la escuela, sino que uno pueda aplicar la prueba para que nosotros comprobemos que no fue un factor externo que le hizo a la persona escribir rápido, sino que en un ambiente tranquilo y relajado, naturalmente, la persona escribe acelerado. Ese sería un rasgo de ansiedad. Una pregunta, Alan, ¿es lo mismo ansiedad que angustia? Al menos en términos psicoanalíticos, psicoterapéuticos, sí, las ocupamos como sinónimos. Y te hago esta pregunta porque tú mencionabas hace un momento que hay distintas formas de sacar esta angustia como para sentirme mejor, para sentirme tranquilo, como, fumo, voy al gimnasio, compito, etc. Y a propósito de un tema que la gente me pregunta mucho en las redes sociales, te hago esta pregunta. Mira, el tema que te quiero tocar es la masturbación. Y quiero tocarla no desde el punto de vista moral, porque en este momento estamos hablando con un terapeuta, psicoterapeuta, con un psicólogo. Y quiero hacerlo por el tema y porque el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla de este tema, dice, para emitir un juicio justo acerca de la responsabilidad moral de los sujetos que se masturban, y para orientar la acción pastoral, es decir, cómo ayudarles, cómo no meterles culpa excesiva, cómo no meterles quizás un problema mayor al que ya tienen, debe de tomarse en cuenta la inmadurez afectiva. No es lo mismo una edad que otra. La fuerza de los hábitos contraídos. Cuando una persona ya contrajo un hábito y a veces no puede dejarlo, y aquí viene lo interesante. El estado de angustia u otros factores psíquicos o sociales que pueden atenuar o tal vez reducir al mínimo la culpabilidad moral. Y te comento esto porque
Bueno, en mi correo electrónico no te imaginas la gran cantidad de adolescentes que diciendo, pues no estoy frente al padrecito en el confesionario, no me da pena, aquí no conoce ni mi cara, padre, pero me masturbo y quién sabe cuánta cosa, y quiero dejarlo. Y yo lo primero que les digo, mira, no te angusties, no te angusties porque ningún problema se tiene que resolver con angustia. Y habría que ver quién eres tú y saber por qué te estás masturbando, porque, como tú bien mencionabas, en la adolescencia particularmente, el joven está buscando, está luchando por encontrarse consigo mismo, no es adulto, no es niño, todavía no le sale el bigote, se pregunta por el tamaño de los genitales, si compite, si la muchacha le hace caso, y creo que este tipo de cosas podría estar reflejando una gran angustia. ¿Tú crees que la masturbación, así como el comer, el fumar, etcétera, podría ser un síntoma de esta angustia que el joven podría tener particularmente? Definitivamente sí, padre. Y vamos a tratar de explicar por qué, para que no quede como simple la respuesta. ¿Qué representa la masturbación? Psíquicamente, como usted dice, sin aspectos morales, sino dentro de la mente. Bueno, dentro de la mente representa, yo no necesito de otro para tener un encuentro amoroso, de intimidad, creativo, en conjunto de otra persona. Yo me puedo dar placer a mí sin necesitar de otro. Entonces, claro que está la masturbación a la orden del día para calmar angustias. Todo en parámetros, ¿no? O sea, el parámetro sano de un adolescente que está descubriendo su cuerpo y se toca para descubrir este cuerpo sexual, ¿ok? Y otra cosa es el adolescente o también la persona adulta que no arma vínculos allá afuera, que no arma relaciones íntimas con las demás personas y entonces se masturba. Yo tenía el caso de un paciente. Todos son pacientes ya dados de alta y que de años atrás, ninguno nada reciente para cuidar la confidencialidad. Tenía un paciente, por ejemplo, que cuando su esposa no quería tener relaciones sexuales, él se iba al otro cuarto y se masturbaba. Entonces aquí vemos cómo se arma un modo de calmar angustias muy fuertes, sentirse rechazado, no querido, no tomado en cuenta, como esta esposa que no me complace ni me hace cosas satisfactorias. La masturbación se vuelve un medio para calmar esa angustia. Pero ¿qué está pasando en la mente? Inconsciente, aclaro, ¿no? En la mente está pasando, yo no necesito de otro para tener un vínculo. Mi mano puede hacer un efecto como si fuera otra persona, yo me doy placer a mí mismo. De hecho, la comida también tiene ese componente. Yo solito meto algo al cuerpo sin necesitar de otro. Entonces, a veces la masturbación, padre, calma angustias porque nos toca aceptar que necesitamos de otros, que no nos podemos dar todo por nosotros mismos, que tenemos un hueco que vamos a buscar llenar con otros y armar vínculos, que la intimidad con otros a veces nos asusta y nos angustia. Entonces la masturbación se vuelve un momento donde se crea una idea de no necesitar al otro y de uno poder solo. Fíjate que me interesa mucho tu comentario y sobre todo subrayar lo que el Catecismo de la Iglesia Católica toma en cuenta, porque a veces la gente dice, como cuando va con el psicólogo, dígame si esto es bueno, si esto es malo, adáptelo a mi circunstancia. Yo creo que lo más importante aquí es entender que cada caso puede ser totalmente distinto, hay que encontrar la causa, pero aquí es interesante entender si un muchacho, por ejemplo, está angustiado por algo y tú le dices, Dios te va a castigar, te vas a condenar, no vas a poder esto, y aumenta su angustia, ¿qué es lo que va a pasar? Un círculo vicioso. Se masturba por angustia, después de masturbarse aumenta la angustia y entonces puede convertirse en un círculo vicioso. Vamos a hacer un breve corte y vamos a continuar en un momento con Alan con otra pregunta que ya desde ahora le hago, porque hemos hablado de que la angustia, es decir, algo que me hace sentir mal, incómodo, ¿cómo lo resuelvo? Con algo que me haga sentir cómodo. ¿Cómo? Voy a hacer ejercicio, me masturbo, en fin. Pero la gran pregunta sería,
¿Toda angustia busca algo placentero o puede venir también, quizás me hago rayones físicos, cortadas? ¿Qué otro tipo de cosas podría manifestarse en la búsqueda de resolver la angustia? Pero regresamos enseguida. Amigas, amigos, continuamos con este tema de la ansiedad o la angustia, que ha quedado muy claro que todos tenemos y que es un mecanismo que nos ayuda a enfrentar algún problema, algún peligro. Pero cuando llega a niveles quizás no sanos, en ese momento se puede convertir en un peligro y entonces hay que detectar qué es lo que nos causa esta angustia para que desaparezca. Y hablando precisamente de este tema, mencionaba yo que el Catecismo de la Iglesia, concretamente en el número 2352, si es que ustedes quieren consultarlo, toca este tema de la masturbación. Pero regresando a la pregunta que le hacía a Alan, mi reflexión es esta. Parece que con la angustia, para disminuirla, yo busco un cierto placer. Comer, no sé, hacer ejercicio, no sé si también trabajar demasiado. Y quizás al buscar una solución, esta solución se podría convertir en un problema, como en el caso de que la masturbación se llegue a convertir en un hábito, como que el trabajo llegue a ser tan excesivo que pueda ir más allá de mis fuerzas, o que el comer sea también tan excesivo que además de la ansiedad después tenga un problema de otro tipo a nivel corporal. Alan, todas las circunstancias que tratan de vencer la angustia terminan ocasionándome un daño. Y la siguiente pregunta que habíamos hecho antes de hacer un breve corte, ¿hay formas, vamos a decir, dañinas directamente, como cortarme o hacer algo así, que busquen el reducir la ansiedad? Así es, padre. El padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, es lo que habla en sus escritos. Primero, él descubre que las salidas de la angustia son placenteras. El comer, el fumar, el ingerir cosas, todas en la masturbación, incluso una relación sexual también puede ser una forma de liberar angustia, aunque aparentemente sea un vínculo de dos. En la mente, la motivación puede ser desestresarse, no sentirse excluido, etcétera. Son formas placenteras, pero después Freud se da cuenta de algo muy interesante. Descubre que dentro de nuestra mente hay una pulsión llamada pulsión de muerte. Quiere decir esto que muchas veces los seres humanos hacemos cosas buscando el displacer, buscando la tortura, buscando el maltrato, y es ahí donde encontramos formas de calmar la angustia que son muy nocivas. La que mencionó usted, ¿no? Alguien que se corta, el suicidio, son formas en las que también se está buscando calmar la angustia, pero a través de métodos muy destructivos. El sadomasoquismo, en donde la persona es lesionada o le toca lesionar a alguien más, una vez más, sin juzgar y sin criticar, solo tratar de entender qué hay detrás de esas motivaciones. Y entonces es una mezcla. Por momentos son angustias displacenteras en las que la persona hace algo placentero para calmar ese displacer. Y en otros momentos es donde estamos siendo dominados por una parte de la mente que hace cierta relación satisfactoria con el dolor, con el displacer, con el displacer como un medio o una forma de calmar la angustia. Entonces sí, padre, hay que estar atentos de las conductas, de las cosas que hace alguien, no para juzgarlo ni para criticarlo, sino para ayudarle a entender que su mente está tratando de huir de algo que no quiere ver, de lo que no se quiere enterar, a lo que no le gustaría enfrentar, y que existen medios, formas y terapias para enterarse de qué es eso de lo que la persona está huyendo tanto. Que podía ser estar huyendo de una realidad externa a mí, que tendría que aceptar o finalmente huir de aquella realidad que no quiero aceptar, ¿no? Por ejemplo, una pareja que me agrede, etcétera, que no la acepto,
bueno, huyo de esa relación. ¿Para qué? Para vivir más tranquilamente. Pero el problema sería cuando estamos huyendo de nosotros mismos. Si estoy huyendo de mí mismo y cambio de país, el problema va a estar igual. Cambio de pareja o etcétera, va a estar el problema igual. Qué difícil o qué fácil es descubrir qué es lo que me angustia. ¿Se puede encontrar quizás en 2, 3 terapias o es un proceso más largo? ¿Son asuntos cada uno totalmente distintos? ¿Qué me puedes decir al respecto? Depende del nivel de angustia. Cada caso es distinto. Depende del paciente con qué recursos ya cuenta. Es importante ver qué el paciente tiene conflictivo, pero también con qué recursos cuenta para explorarlo. Por ejemplo, hay pacientes que hacen muchos actos sin pensarlos, personas más impulsivas. Pues me emborraché, no sé por qué, pero me emborraché. Pues no sé por qué, pero le gritoneé al vecino. En esos pacientes es más difícil, porque como están habituados a dejarse ir por la parte impulsiva de su mente, nosotros vamos a tratar de construir juntos una mente que piense, que se detenga a entender por qué le pasan las cosas. En pacientes psicosomáticos también es más difícil, porque ahí el paciente psicosomático, sin darse cuenta, mandó el conflicto al cuerpo. Entonces el paciente está desconectado. Yo no sé por qué, pero me dan unos dolores de estómago, se me adormece el brazo, unas náuseas, quién sabe por qué. Entonces, conectar a ese paciente con el conflicto es difícil. Sí es un proceso con el que hay que ser muy pacientes, pero es un proceso interesante porque cada sesión la persona encuentra cosas nuevas, identifica cosas que le van pasando, se da cuenta de cosas que antes no se había percatado, pero tratamos de hacerlo como un traje hecho a la medida. Hay que mirar con paciencia qué trae el paciente, cómo se comporta con nosotros en la sesión, qué cosas quiere ir descubriendo, saber que le vamos a mostrar cosas que le impacten, que sean fuertes porque no se percata. Contaba una colega del caso de una paciente que cuando hablaba lo hacía de manera acelerada, precipitada, no se detenía a darle espacio a la terapeuta a hablar, pero era algo que esta paciente hacía sin darse cuenta. Cuando la terapeuta le dice que parece tener una parte que va deprisa, acelerada, con mucha angustia, como si esta paciente temiera hacer una pausa y encontrarse con algo que no le gustaría encontrarse. En ese momento la paciente recuerda que tiene una fotografía donde ella es bebé y está atada de pies y manos. Y lo que le explicaron sus familiares es que era una niña, una bebé muy ansiosa, que se rasguñaba las manos y se sangraba, que frotaba sus piernitas una con otra tan fuerte que se llegaba a abrir. Entonces a veces la amarraban porque había una angustia muy grande. ¿De qué estamos hablando? De que a veces también estamos frente a angustias muy primitivas, de aquella época de bebés, no donde hay una conciencia, pero sí donde ya había un inconsciente. Y parece que esta mujer estaba repitiendo las altas dosis de angustia que sentía siendo bebé, ahora en el consultorio con la terapeuta en su modo de hablar. Entonces es un trabajo paciente, es un trabajo con calma, pero no hay sesión donde el paciente no diga, qué interesante lo que descubrí de mí. No son sesiones vacías donde el paciente hable y el terapeuta esté callado, o viceversa, donde el terapeuta hable mucho y el paciente nada. No, son sesiones enriquecedoras, donde cada sesión el paciente descubre contenidos de su mente que de otra manera no hubiera podido acceder a ellos. Bueno, yo creo que en estos casos mucha gente dirá, oiga padre, pero me queda muy claro que más bien el paciente es el psicólogo, el psicoterapeuta, porque tiene mucha paciencia y a veces los que acudimos con él no somos tan pacientes, pero yo creo que se va haciendo una relación buena, porque es muy importante, así como si alguien quiere aprender, tiene que haber cierta conectividad con el maestro, también tiene que haber cierta conectividad con el psicoterapeuta para que haya un buen desarrollo. Vamos a ir a un breve corte
Y al regreso vamos a dar el contacto para que usted pueda tener quizás una cita, varias terapias, en familia, en pareja, en forma individual con Alan Seed. Pero esto al regreso de un breve corte. Regresamos enseguida. Continuamos con este tema de la angustia, platicando con Alan Seed. Y bueno, qué fuerte cuando nosotros nos enteramos que una persona se ha suicidado. Y muchas personas, lamentablemente, de los familiares se quedan con un sentimiento de culpa tremendo, además del dolor de por sí ya de la pérdida física de ese ser querido. Y la gran pregunta que mucha gente también me escribe: padre, ¿se habrá salvado mi familiar que se suicidó? Fíjense que, a propósito de esto, también el Catecismo de la Iglesia responde a esta temática. Y me voy al número 2283, donde se dice a los familiares: no se debe desesperar de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte. Es decir, no pienses que por eso ya está condenado quien se suicidó. Dios puede haberles facilitado por caminos que Él solo conoce la ocasión de un arrepentimiento salvador. Pero también menciona esto: trastornos psíquicos graves, la angustia o el miedo grave de una prueba, del sufrimiento o de la tortura pueden disminuir la responsabilidad del suicida. Alan nos comentaba hace un momento que de alguna manera tratamos de huir de algún problema, algún peligro, cuando tenemos angustia, y esta forma podía ser cada uno de los medios de los que hemos hablado aquí, pero incluso el suicidio, ¿no? De tal manera que aquí entendemos, por lo que nos dice también el Catecismo de la Iglesia, que los especialistas que trabajaron en este escrito le dicen a los familiares: si tu familiar tenía una excesiva angustia, entiende que para él, lamentablemente, en ese momento no había otra forma de salir de su problema. Claro, lo mejor es que no se hubiera llegado a esa situación si el que lo hizo hubiera pedido una ayuda terapéutica. Seguramente hubiera encontrado el origen de la angustia, la hubiera sabido manejar y se hubiera evitado este terrible incidente. ¿No es así, Alan? Así es, padre. Hay que cuidarnos de este aspecto del que nos habla Freud, llamado pulsión de muerte, y que él descubre que es constitucional, es decir, que todos lo tenemos. Esa parte nuestra que busca o atacar a otros o atacarnos a nosotros mismos. O sea, pensar que el que se suicida ya no cuenta con ningún sostén del exterior, familia, pareja, trabajo, amigos, hijos, pierde sostenes dentro de su mente. No hay una voz amorosa que le diga: no lo hagas, tu vida es apreciable, cuídate, puedes salir adelante. Se pierde la esperanza. Entonces nos podemos imaginar, si pudiéramos meter una camarita a la mente y observarla, sería como si hubiera una reunión de personajes y el destructivo siendo el que gana la batalla, el que predomina con mayor fuerza, y suceden este tipo de situaciones muy lamentables. Cabe señalar que también hay suicidios disfrazados, pero que al final son suicidios. Por ahí el que conduce en la moto a altas velocidades en medio de la carretera y se accidenta, aquella persona que le dice: no te puedes hacer más cirugías porque tienes un problema y si te anestesian te puedes morir, y lo hace. O sea, hay muchos modos de suicidio, más allá solo del clásico ejemplo de la persona que se cuelga del cuello con una cuerda. Entonces, sí, estar atentos a ese aspecto. Lo vemos en la pandemia. El que no se cuida tiene una parte destructiva en la mente, poniéndolo en peligro, poniéndolo en riesgo, haciendo lo que puede enfermarse. ¿Cuántas muertes hay ahora en la pandemia? Y entonces sí, nos encontramos con este aspecto de la mente del cual nos mostró
Freud hace tantos años, del que hay que estar atentos y un tratamiento nos puede ayudar a observarlo. Si es algo que está en el inconsciente, uno no se da cuenta, va haciendo cosas y después surgen los problemas. Si estuviera a nivel consciente, quizás podría preguntarme, a ver, hoy después de estar escuchando esta charla, voy a cuestionarme qué es lo que me angustia. O de niño, qué es lo que me angustiaba, ¿no? Y cómo salía de aquella angustia. Y si descubro, no sé, yo creo que todos tendremos distintas cosas que nos puedan angustiar en algún momento. Un examen quizás profesional de la escuela, o quizás a lo mejor un examen de tipo laboratorio, o no sé, a lo mejor decirle a una pareja el problema que existe, o a lo mejor, no sé, entrar a una iglesia y confesarte, no sé, cada quien podría hacer una gran lista de las cosas que le angustian, y con una lista así sería más fácil que tú pudieras detectar en dónde podría estar la angustia mayor. Eso podría acercar a la persona un poco a tratar de entender de dónde viene, pero es indispensable que acuda con un especialista que conozca cómo funciona, digamos, la mente. ¿Por qué? Porque algo que nos va a arrojar mucha información en la consulta es el modo en el que el paciente se arma el vínculo con nosotros. Ahí es donde es nuestra herramienta principal, que Freud la llamó la transferencia. El paciente transfiere afectos, ideas y pensamientos en el terapeuta. Esas el paciente no las va a detectar, aunque intente conscientemente tratar de ver de dónde vienen. Eso se va a ir desplegando a medida que va el tratamiento avanzando y que uno le puede ir explicando al paciente. Mira, tú llegas tarde a las sesiones y esto puede representar esto. Mira, tú llegas media hora antes de tu sesión. Ya media hora antes ya mandaste el mensaje, listo para mi terapia. Mira, esto puede representar esto otro. Digamos que lo que más tratamos de poner énfasis es en estos aspectos a los que uno no podría llegar solo. Inclusive, sería mucho narcisismo decir que los psicólogos no toman terapia, porque entonces, ¿dónde está el inconsciente? No, todo mundo tendríamos que atendernos y que haya un otro que nos muestre cosas que uno ni se da cuenta. Por poner un ejemplo, uno puede tener un paciente diciéndonos en la sesión, eh, no sabes qué bien me he sentido desde que voy al doctor y me tomo X pastilla. Y uno puede leer en el fondo que no se siente mejor por eso, sino porque ha acudido a terapia, porque ahora entiende sus conflictos. ¿Y eso qué es? Es un ataque a la terapia, pero el paciente no se da cuenta. Muy inocentemente nos dijo una cosa, que uno se la puede ir mostrando y entonces el paciente decir, es verdad, no me había dado cuenta que una parte mía a veces ataca el tratamiento y de ahí desencadenar y entender un montón de cosas más. Alan, ¿qué podrías decirle tú a la gente que en este momento te está viendo y que nunca ha tomado una terapia? ¿Cómo animar a una persona para que pueda tomar una terapia en un mensaje de un minuto? Lo primero que les diría es que es un vínculo único y que no se parece al de ningún otro. El terapeuta no es un papá, no es una mamá, tampoco es un amigo, tampoco es un consejero, tampoco es un juez que regaña. Es un lugar en el que tú vas a encontrar comprensión de todo lo que haces, de todo lo que te pasa, y es de los pocos lugares donde le puedes decir al otro lo que quieras. Si el terapeuta te cae mal, se lo dices, si hubo algo que no te gustó, se lo dices y vas a recibir comprensión. Vas a conocer cómo te vinculas frente a los demás. Y eso en poquitos lugares se puede conseguir. Entonces, creo que es muy enriquecedor porque apostamos a cambios duraderos dentro de la mente cuando una persona se atiende. ¿Y cuáles son tus contactos, tus redes y las formas de eh, tener alguna terapia contigo? Claro que sí. El teléfono de mi oficina es 55 28 62 33 18. Lo digo nuevamente, 55 28 62 33 18. Bueno, pues ahí está el contacto.
Hay muchísimas cosas que les puede ofrecer Alan, como incluso hipnosis también. En este momento creo que esta parte de hipnosis no sé si se puede hacer a larga distancia, pero hay muchas opciones. Alan, te agradezco mucho el tiempo, tu apertura, tu claridad y esta gran amistad que manifiestas a través de la pantalla. Estoy seguro que mucha gente se va a comunicar contigo. Yo se los recomiendo. Alan, gracias, que Dios te bendiga. Amigos, amigas, hasta la próxima.